Buenas tardes, amigos criadores y ganaderos. Para los que no me conocen, mi nombre es Hugo Carreras, eh, argentino, como se puede dar cuenta. Yo hace 5 años que estoy un poco vinculado al tema ganadero. Yo soy importador de genética de Argentina y en esta nueva etapa de la asociación Braford, por intermedio del presidente y mi gran amigo el doctor Jara, voy a colaborar con las evaluaciones técnicas y un poquito con las visitas que podamos hacer a los ganaderos, y aprovechando este momento de cuarentena que nos ha tocado de vigilia acá en la casa, les voy a acercar un pequeño video con algunos conceptos sobre los objetivos que tiene una selección dentro del rodeo. Es un poquito una ayuda de memorias para que lo evalúen y lo tengan en cuenta cuando ustedes quieran hacer algún trabajo de evaluación personal, o también controlar un poco a la persona que les haga la evaluación pertinente. Espero que lo disfruten. Desde ya al final del video están mi número de teléfono y mi dirección de mail. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes necesiten, abierto a cualquier inquietud de ustedes. Les mando un cordial saludo y esperemos este año tener un contacto más frecuente y más abierto con todos los criadores Braford. Así que un cordial saludo y bueno, esperemos, les reitero, que disfruten este pequeño aporte que quise hacer con la asociación. Muchas gracias. Entonces vamos a ver por intermedio de acá unas pequeñas placas un poco un recorrido por lo que debe ser el concepto para una evaluación de animales, para su consideración de aptitudes y una ayuda de memoria para todos los criadores que quieran ir desarrollando algún tipo de selección en su rodeo. Por eso mismo vemos en estos 4 grupos entre consumidores, industria, engordadores o invernadores y los criadores, cómo se interrelacionan entre sí. Siempre puede haber una interacción entre los criadores y el consumidor, entre los criadores y los engordadores, entre los engordadores y la industria, pero nunca hay, una interrelación entre los engordadores y el consumidor en forma directa, o entre los criadores y la industria en forma directa, porque evidentemente tienen intereses distintos en sus diferentes actividades. ¿Y cuáles son estos diferentes intereses, o objetivos? Los criadores que buscan facilidad de parto, pesos altos al destete, fertilidad, una precocidad. En cambio, los engordadores están buscando unas altas ganancias diarias, precocidad. La industria está buscando pesos y calidades de corte, marmoreo, cobertura de grasa, y el consumidor, calidad intrínseca y extrínseca. ¿Cuál es esta? Las intrínsecas, el sabor, la terneza, y las extrínsecas pueden ser el precio que hay directamente en el mostrador. Entonces, dentro de estos conceptos en la selección, ¿qué es lo que buscamos? Cambios genéticos en el ganado que solo pueden lograrse mediante objetivos claros de selección de los animales destinados a la reproducción. Esa selección constituye el medio que emplea el productor o el ganadero para ir mejorando su rodeo. Uno debe seleccionar siempre e identificar características de importancia económica, su heredabilidad, o sea, el impacto que tiene en la progenie, y manejarse de acuerdo a ellos. Entonces, dentro de estos conceptos de selección, ¿qué es lo realmente importante tener en cuenta? ¿Qué es la exactitud que uno hace en la toma de datos y hacerse en una igualdad de condiciones de hoy o las que vamos a tener en el futuro? De nada sirve seleccionar hoy y darle un puntaje a un animal por condición corporal o por desarrollo si el año que viene vamos a tener peores o mejores condiciones de crianza. Y también tener en cuenta el ambiente, la relación que tiene el ambiente entre el fenotipo y el genotipo, o sea, lo que se ve por fuera y lo que realmente expresa el animal en su condición.
Y en este punto viene bien hacer una pequeña aclaración, las diferencias que hay entre el genotipo y el fenotipo. El fenotipo es lo que uno ve, lo que uno puede apreciar, digamos, el color de piel, si es astado o no, la forma, la capacidad corporal y demás. Todo ese tipo de lo que es el fenotipo, lo que nosotros podemos apreciar a simple vista, se pueden lograr con combinaciones simples de genes, uno u otro. Por eso es mucho más fácil lograr un animal astado que un animal mocho o sin cuernos, o un animal más grande o con determinado nivel de grupa, porque son combinaciones simples, lo que se denominan características cualitativas. Ahora, lo que es el genotipo, lo que el animal expresa, la velocidad de crecimiento, los pesos al destete, la carcasa, todo ese tipo de condiciones son condiciones cuantitativas, se necesitan combinaciones múltiples de genes para poderlos lograr. Por eso es mucho más difícil lograr un animal con esas características de crecimiento, con esas características de pesos al destete, de carcasa, que lograr un animal más grande o más pequeño, con cuernos o sin cuernos. Ese es el punto realmente importante, lo que es la diferencia entre lo que uno ve y lo que uno puede lograr en el animal para que exprese verdaderamente su genotipo. Por eso siempre es importante evaluar los animales de acuerdo a la importancia económica que tengan esas características. En animales de producción hay que enfatizar, ponerle relieve en que esa selección sea práctica, sea rentable, sea útil. Y siempre tener de acuerdo o tener un consenso con lo que el consumidor requiere. De nada nos sirve tener o seleccionar un determinado animal porque nos gusta, si no va a tener un impacto después en lo que el consumidor necesita o busca. De ahí van a surgir después los mejores resultados en las ventas, porque estamos produciendo un animal buscado en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Como lo decíamos anteriormente, seleccionar por características que tengan una importancia económica y conocer sobre todo la heredabilidad que hay de esos caracteres, o sea, de qué manera se van a manifestar en la descendencia de los padres y la correlación que hay entre ellos. Y en este punto es importante recalcar este concepto, o sea, los juicios que nosotros tengamos de los méritos, de las condiciones que nosotros estamos seleccionando, es tan fundamental para la selección como la selección lo es para el mejoramiento. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que estamos buscando, difícilmente podamos ir mejorando en el rodeo. Volvemos a lo mismo, es para considerar las características que sean heredables, que sean de importancia económica, y un concepto bien básico, que la selección es lenta, porque uno tiene que tener en cuenta los procesos de gestación y demás, pero es una herramienta acumulativa. Hay un tema que yo siempre recalco cuando me preguntan o me piden mi punto de vista, es que la gente siempre dice, uy, cuando insemino, pero si arranco hasta que yo pueda tener un producto, ¿cuánto tiempo va a pasar? Y el tema es sencillo, el tiempo pasa, igual hagamos o no hagamos las cosas. Entonces más vale arrancar temprano, poner empeño en eso y arrancar lo más pronto posible. Entonces, ¿cuáles serían estas características de importancia económica? La precocidad, o sea, el peso al destete y al año, la precocidad sexual, en qué momento va a manifestar su primer celo, tanto las hembras como los machos cuando van a entrar al servicio, la fertilidad de parto, la habilidad lechera o materna, la estructura física, la capacidad de engorde, el temperamento, que eso podemos hacer un tema aparte, y la conformación. Y sobre este punto vale a hacer también una pequeña aclaración sobre dos de los ítems, que son la precocidad sexual, sobre todo de las hembras. Siempre la precocidad sexual es un evento que está más ligado al peso que a la edad. Hay animales, por ejemplo, novillas, que entran en celo mucho antes, cuando están en buen estado, que las que están en peor estado. Hay animales muy bien comidos que ya a los 10 meses, 11 meses manifiestan su primer celo, y otros animales que tienen condiciones corporales mucho más complicadas,
que no tienen ese evento hasta los 18 o 20 meses. Ese es un punto. Y después con respecto a la heredabilidad de lo que es la fertilidad, eso tiene un tema, digamos, de doble mirada. Uno dice, bueno, la infertilidad tiene una alta heredabilidad, pero también se manifiesta poco porque los animales que son infértiles tienen pocas posibilidades de manifestarlo a su descendencia, justamente por esa condición de infértiles o subfértiles. Y en esta placa nosotros ahora podemos ver así un recuento o una ayuda a memoria de las características que nosotros usamos en la selección, o sea, las características que podemos visualizar, o sea, las características físicas, lo que sería el fenotipo, que es como el carácter sexual, la masculinidad, la feminidad, el tamaño testicular, conformación de la ubre, tipo y conformación de los músculos y la composición corporal, o sea, la relación que tiene de músculo, de hueso, de grasa, la conformación del patrón adulto, o sea, cómo queda, cuál es el estándar racial que tiene como adulto, la estructura física, los aplomos, que es un tema que después vamos a ver un poquito más adelante, la salud y la disposición. Y las características que podemos medir, que son lo que sería el genotipo, que puede ser el peso al nacer, el peso al destete, el peso de sobreaño, el peso adulto, la performance de la progenie, o sea, cómo se desarrollan los hijos de esa vaca o de ese toro en esas características, el score of frame, que es un número que nos determina a nosotros, digamos, la estructura corporal del animal, el tamaño testicular, la aptitud reproductiva, área pélvica y las características de la carcasa o capacidad de grasa. Bueno, todo esto que estuvimos viendo y escuchando y analizando anteriormente nos lleva a lo que realmente nos gusta, lo que tenemos pasión por el ganado, que es la valoración fenotípica, es ir a los corrales y empezar a evaluar lo que estamos haciendo como ganaderos, como criadores. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener en mente cuando uno va a evaluar ganado? Sobre todo el deseo de conocer los animales, esa predisposición natural que uno tiene de disfrutar el trabajo que uno hace. Una imagen mental de los prototipos ideales. O sea, ¿qué es lo que estoy buscando? Tengo que tener una imagen clara del tipo de animal que yo quiero lograr por medio de la selección. Un buen poder de observación, tener un buen golpe de vista, una capacidad de incorporar los datos de producción, de registros a lo que uno va seleccionando y la capacidad de correlacionar esa selección de animales vivos en mediciones, puede ser de carcasa o de grasa. Por eso lo que debe tener el evaluador al realizar el trabajo es sobre todo independencia de pensamiento. Por eso es bueno que ese tipo de evaluaciones lo haga gente de por fuera del establecimiento o sin una relación directa con el propietario. Olvidar el linaje, el peso, quién es el dueño, ver al animal realmente por lo que representa en ese momento. Los animales deben estar sueltos, cómodos, y el evaluador tiene que estar siempre a la misma distancia. O sea, no sirve evaluar un animal o verlo o calificarlo dentro del corral y el siguiente en comparación mirarlo desde arriba de una camioneta en el medio del campo. Hay que tener una concentración en la tarea, no distraerse, estar compenetrado en lo que está haciendo y que eso se ve también en los jurados, una capacidad de justificar verbalmente, de explicar los criterios que está llevando para la selección o para la elección de esos animales. Y unos ejercicios prácticos y útiles para evaluar un trabajo correcto es, por ejemplo, apartar grupos de animales con el mismo puntaje y verificar su uniformidad. Y también apartar un animal ya evaluado y puntuarlo nuevamente y compararlo la segunda evaluación con la primera para ver si uno sigue manteniendo el mismo criterio para la evaluación. Y acá otro pequeño comentario sobre este punto. A veces lo que se dificulta cuando uno va a hacer una evaluación de lotes grandes, por ejemplo, es ver dónde uno termina esa selección de ese lote, porque siempre cuando uno, por ejemplo, tiene un lote de 50 o 60 animales, separa los 10 o 15 mejores y los 10 o 15 inferiores, y siempre va a haber
dentro de los inferiores uno que destaque, o dentro de los del medio uno que destaque. Pero ¿qué pasa? Cuando uno lo cambia de lote, es decir, bueno, yo lo saco y lo voy a poner los del medio con los de la punta, o de la cola con los del medio, después se desmejoran el lote. Entonces eso es bueno tener el concepto claro de dónde termina el lote, es decir, cuáles son los buenos, cuáles son los medios y cuáles son los inferiores. Y ese es un punto que a veces cuando uno hace la evaluación con los dueños o los propietarios, siempre dice, ¿y este por qué no lo cruzás? ¿Y este por qué no lo sacás? Y bueno, ahí está el concepto de uno tiene que tener bien claro dónde está la uniformidad de ese lote. De ahí la importancia de tener claro qué es lo que estamos buscando. Acá hay dos hembras, una más británica, la otra más aseguzada, bien diferentes de tipo, donde se puede apreciar, sobre todo en la derecha, la que es más aseguzada, la mayor cantidad de pliegues y mayor cantidad de orejas, mayor tamaño de las orejas, y eso lo hace bien diferente. Al igual que en estos dos machos, donde se aprecia mucho más la diferencia, hay uno, el de la izquierda, mucho más aseguzado que el de la derecha. Dos tipos bien definidos de dos tipos de animales, de uno y otro. Y acá viene la pregunta, eso es, ¿cuál es más útil? ¿Cuál me sirve más? ¿Cuál es que tengo que buscar? Y eso es lo que tiene que definir el propietario, el criador, junto con su asesor, su evaluador, o con gente de la misma asociación que le pueda colaborar. ¿Qué es lo que más le está sirviendo para la zona y para el mercado que él tiene? Los dos son buenos, no quiere decir que uno, por más británico o por más aseguzado, sea mejor que el otro. Yo diría que de repente en zonas sobre el nivel del mar, tipo el llano o puede ser el Cesar, uno puede tirarse a animales mucho más aseguzados que lo que uno puede producir en Cundinamarca o en Antioquia mismo. No tiene nada que ver de repente lo que yo busque más a uno o más para el otro lado. Ese es lo que tiene que evaluar y tener, digamos, en claro el criador. Lo importante es mantenerse dentro de los límites. A veces cuando uno dice, yo tengo una novilla o un ternero o un torete Bradford, que si lo mezclo con un lote de toros Hereford o con novillas Hereford, me cuesta encontrarlo, entonces ahí estoy yendo ya a límites, digamos, no deseables. O igual por el otro lado, de repente yo tengo demasiada incidencia del cebú, donde me estoy yendo con prepucios mucho más complicados, con problemas para poder definir pelaje. Entonces esos son los dos extremos que uno tiene que tener bien en cuenta en el momento de ir evaluando su rodeo. Y por eso siempre mantenerse dentro del estándar de raza, de lo que determina el estándar de raza marcado por la asociación con respecto al tamaño, a la cabeza, el color de pelo, la expresión, la composición, digamos, corporal, hacer hincapié en lo que acá sirve, que es el pelo corto, las anteojeras, porque cuando uno empieza ya a escaparse de los límites, ya caemos en animales con demasiado blanco o con pelo muy largos que complican la capacidad, digamos, de absorber calor, y el problema de las anteojeras, que es un tema en el Hereford y tenemos que evitar que también sea un problema en el Bradford. Por eso siempre buscar las características sexuales, tanto primarias como secundarias, como puede ser cabeza, cuello, testículos, pelo. El pelo corto es muy útil porque no retiene tanto aire y hace mejor una disipación de calor, y eso le sirve para estos, digamos, ambientes complicados como puede ser el subtrópico. Al igual que en las hembras, siempre buscando esa expresión de feminidad en la cabeza, en el cuello, en las ubres. Por eso es importante una buena crianza desde pequeña, para que pueda manifestar de adulta todo su potencial de madres. Por eso es determinante poder mantener una estructura física acorde, sobre todo en la línea del lomo, en la grupa, en inserción de cola. Todo eso favorece, sobre todo en las hembras, el tema de los canales de parto y el mantenimiento de animales de buen volumen corporal, que eso favorece la ingesta y
por ende todo lo que esto representa. Y siguiendo con el tema de la estructura física, sí ser muy estrictos en todo lo que son patas, tanto delanteras como traseras, miembros anteriores como posteriores, en lo que son las líneas de aplomo. Los animales acá en Colombia caminan mucho, les cuesta mucho conseguir a veces su alimento, mismo los toros para lograr en lotes grandes poder preñar bien, buscar su lugar y demás. Entonces toda la estructura de patas tiene que ser realmente una prioridad en el momento de evaluar animales. Acá en esta diapositiva vemos un poquito una ayuda para lo que es la consideración de lo que es correcto y lo que es incorrecto en el momento de evaluar aplomos tanto delanteros como traseros. Y acá en esta imagen podemos tener, digamos, una apreciación de lo que es un animal con un correcto aplomo y otro con un problema de patas un poco derechas. Si trazamos una línea que va sobre la cara interna de la caña, tendría que pasar por la cara externa del garrón en una línea recta. Si el animal tuviera las patas derechas, esa línea imaginaria que nosotros trazamos estaría por delante del garrón, por delante de la cara externa del garrón. Y al contrario, si fuera un animal sentado de pata o sentado de garrón, esa línea pasaría por fuera del garrón. Esa es un poco una idea que nosotros podemos tener en cuenta para evaluar aplomos. Y por último, las características secundarias a tener en cuenta, como ser la salud, la disposición y el temperamento. Con respecto al temperamento, vamos a hacer otro comentario que vale la pena recordar. El temperamento es algo muy importante a tener en cuenta en el momento de seleccionar. Vacas de difícil carácter complican el trabajo, complican la seguridad del personal con la que se trabaja. Las vacas nerviosas disminuyen la tasa de concepción y tiene una heredabilidad estimada que varía de 0.15 a 0.4, o sea que es bastante elevada. Y sobre esto voy a hacer también otro comentario. Con respecto a este punto, hay otra salvedad más para hacer. O sea, los animales, más allá de la heredabilidad genética que tiene el temperamento, hay una, digamos, heredabilidad mecánica. Los animales que se crían al pie de vacas nerviosas o temperamentales, por lo general, heredan ese comportamiento por aprendizaje. Cuando una va al campo, la vaca siempre que sale corriendo o se aparta del rodeo, por lo general atrás va la cría, o a veces la deja escondida. Muchas veces el que está en el campo lo pudo apreciar, que a veces es muy difícil encontrar los terneros de las vacas temperamentales porque los esconden, esos terneros no logran salir, y todo ese problema de manejo que trae la madre, evidentemente lo va a tener la cría por una cuestión de aprendizaje. Y entrando en los últimos conceptos, un poco refrendando lo que hablábamos sobre el tema de la relación entre fenotipo y genotipo, con respecto al ambiente, podemos tener este concepto, que con genética lo único que logramos es una mejor respuesta a un mismo estímulo. Alimentación, manejo y sanidad es la diferencia, como yo digo, entre gastar en genética o invertir en genética. Y este punto merece un comentario realmente aparte. Nosotros, cuando estamos inseminando o metiendo genética dentro del rodeo, ya sea por inseminación o por embriones o por mismo comprando toros genéticamente superiores, estamos predisponiendo a la progenie a ciertas necesidades que no tienen, por ejemplo, los animales de campo de una genética un poco más inferior. ¿Qué es esto? Yo siempre tomo un ejemplo muy gráfico. Es como tener de repente dos carros, un Ford Falcon y un Focus, no sé, de la última generación. Los dos son de la misma marca, o sea, los dos son carros, son Ford, tienen 4 ruedas, un motor. Pero ¿qué pasa? Que si los ponemos a los dos, tanto el Falcon como el Focus, en andar en un terreno, digamos, destapado, con gasolina común, es muy probable, casi seguro, que el Ford Falcon funcione mejor o camine mejor que el Focus en ese terreno. Ahora, ¿qué pasa? Si los llevamos a los dos a una autopista, le ponemos una gasolina
de alto octanaje, el Falcon va a andar un 10 o un 15% de repente más rápido que el Focus, y el Focus va a sacar una ventaja realmente sorprendente de uno sobre el otro. Y lo mismo pasa con las vacas. A veces uno dice, uy, yo tengo esta vaca que es una vaca que existe colores, que la compré y siempre está mantenida, aunque tenga poco pasto, y la otra que la compré en un remate y tiene una genética bárbara, siempre está flaca. El problema es que, como yo les digo, con genética lo único que logramos es tener una mejor respuesta a un mismo estímulo. Si el estímulo es malo, entonces no va a haber una respuesta, pero pongamos a las dos animales a comer bien en un ambiente de buen manejo y buena sanidad, y va a ver que la vaca 7 colores va a tener un desempeño de 10, un 15, un 20% más, y la otra realmente no va a tener techo en lo que es en expresar su genealogía. Eso es un ejemplo muy claro de lo que pasa con los animales de alta genética. Y en esta última imagen, un último consejo, que es que el criador no está obligado a invertir en genética, pero sí está obligado a competir con quienes lo hacen. Eso es una máxima muy valedera en estos tiempos. Bueno, estimados amigos, esto fue mi pequeño aporte para la asociación. Espero que les haya servido un poquito para clarificar algunos puntos, lo que tienen que ver con la selección en su ganado. Hay un tema puntual que yo siempre lo relaciono, que a veces uno pone mucho hincapié en los toros que usa y desatiende un poco la base del mejoramiento, que es las vacas que uno tiene. Uno se fija por qué tienen éxito los grandes criadores en general. Por ejemplo, en el lugar en Argentina, que es donde yo me hice como profesional y donde tuve mi mayor experiencia, donde ve a veces unas cabañas que tienen y ellos con lo que pongan tienen buenos resultados, y la base de eso es que tienen un muy buen lote de madres. De ahí sale a veces que uno pregunta y dice, ¿cómo puede ser que fulano o mengano en tal cabaña saca grandes campeones con todos los que uno no conoce, abren líneas con todos los que uno no conoce, que los trae? Y realmente es porque lo que le dan en las vacas que tienen muy buenos resultados. El fundamento de esto es un buen núcleo de vacas. Hay un concepto muy oído, o que por lo menos yo lo he escuchado mucho entre algunos criadores, que dice, yo por las vacas que tengo, con cualquier cosa mejor. Y el concepto es al revés. Cuando uno tiene muy buenas vacas, es que mejora con cualquier cosa. Cuando uno tiene un rodeo incipiente y que debe mejorarlo, tiene que apuntar a ponerle a esas vacas lo mejor que pueda. La vaca resta genéticamente la mitad de lo que tiene el producto. Entonces, si tenemos buena calidad de vacas, vamos a ir para adelante. Entonces, mi última apreciación es esa. Pongan mucho hincapié en seleccionar sus madres, sean muy estrictos en la selección de madres, que después sí, con cualquier toro que elijan, van a tener muy buenos resultados. Sin más, los saludo, muchas gracias por la atención para este video. Les dejo acá en este último tramo mi dirección de mail y mi teléfono, si quieren hacer alguna consulta en forma particular, gustoso de charlar del tema con ustedes. Y si no, por intermedio de la asociación, consúltenlo. La asociación está abierta a evacuar todas las dudas que tengan y a tratar de allanarle todos los problemas que ustedes consideren tengan para la selección y el buen desempeño de sus funciones como creadores y como ganaderos. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo.